Boa noite a todos, boa noite, irmão Pedro. Bem-vindos a mais uma live do nosso irmão Pedro Dong, aqui pelo YouTube do Instituto Vida para Hola, buenas Todos. noches a todos. Buenas noches, hermano Pedro. Bienvenidos a una live más con nuestro invitado. Boa noite a todos. Vamos a presentarlo. Boa noite, André. Alex y Cristian. Buenas noches a todos. Buenas noches, André. Buenas noches, Alex y Cristian. Ambos son de Perú. Y tuvimos una conferencia en Perú maravillosa. Los hermanos están alineados. Muchos colportores levantándose y gracias a Dios tuvimos un óptimo trabajo del hermano Víctor yendo allá a ayudar y también los colportores de Ecuador hicieron un buen trabajo, levantaron el ánimo de los colportores de Perú y también de los hermanos de las iglesias de allí en Perú. Y gracias al Señor, la conferencia, el Señor nos bendijo mucho, tanto en las comuniones como en las reuniones de sábado y también de domingo. Vamos a presentarlos entonces. Está Alex y Cristian. Entonces, preséntense y hablen un poco sobre la conferencia o también cómo está la situación de Perú ahora. Amén, hermano Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Estamos muy felices por haber tenido una conferencia maravillosa. Uma visita muito ampla dos irmãos do Brasil, graças ao Senhor, por primeira vez na nossa história. Porque tuvimos una visita muy amplia. Por primera vez en la historia, Nos sentimos privilegiados. Tuvimos una cantidad de hermanos que no habíamos tenido antes. Casi 50 hermanos y hermanas también vinieron con mucho entusiasmo y alegría. Tomaron el encargo para visitarnos, nuestro país. Tuvimos la visita de los colportores de Ecuador. Ahora tenemos mucho encargo, con mucho deseo de hacer. Ahora, en este momento, estamos viviendo el post-conferencia. Estamos muy animados, los colportores, los CPvistas. Amén. Buenas noches, hermano Pedro. Buenas noches, hermano Andrés, todos mis hermanos. Estamos muy contentos porque muchos hermanos de muchas iglesias de todo Perú estaban muy contentos esperando al hermano Pedro, una conferencia maravillosa. Tenían mucha ansiedad por escuchar el hablar profético de Dios. Perú ha sido muy bendecido por la presencia del hermano. Todos los lugares, Brasil, Ecuador. Estamos muy contentos por haber estado todos aquí con nosotros. Yo creo que el viaje, que yo creo que fue el 2019, el hermano Roberto Graner me hizo visitar la oficina de la cooperativa y vi en esta oficina muy bien, con muchos libros, muchas cajas de libros, pero yo le pregunté cómo estaban los libros, estaban saliendo, se estaban esparciendo, pero parece que eran muy pocos los libros, la cantidad de libros que los colportores conseguían hacer llegar a la calle, era muy poco el trabajo. Y entonces yo pedí para reforzar el colportaje en Perú. Demoró un poco. Parece que como aquel auto viejo que no quiere arrancar, demoró un poco, pero gracias al Señor, ahora estamos con un ánimo muy fuerte en el colportaje. Varios colportores se levantaron
Y en la conferencia tuvimos un llamamiento de CEPEvistas. Gracias al Señor, el CEPEV está lleno y espero que los hermanos continúen llamando más CEPEvistas. Entonces la situación hoy es diferente, es otra. Nosotros quedamos muy contentos y con mucha esperanza de que Perú va realmente a tornarse un centro, así como Colombia. Gracias al Señor, el Señor hizo un cambio en Colombia y también en Ecuador. El Señor bendijo mucho Ecuador y nosotros estamos esperando que también Perú dé un cambio grande para que toda América del Sur esté alineada en esta lucha a través de la predicación del Evangelio del Reino, llevando esta palabra a las calles, encabezando la vida de las personas. Y ese es nuestro encargo. También trabajando con adolescentes, casa adolescente, juntando con capitanes, tropas e intendentes. Gracias al Señor, los intendentes también están empezando a entrar. Y entonces vamos a usar más estas herramientas para contagiar a todo Perú. Entonces, yo creo que esta conferencia nos dio para percibir que las iglesias de Perú están muy animadas, están con encargo y muchos hermanos se están queriendo envolver. Vamos a seguir adelante. Hace poco tiempo atrás hubo un problema de disidentes, de hermanos que salieron, pero gracias al Señor. Eso, por el contrario, los hermanos no se desanimaron, sino que por el contrario, el ánimo es otro. El ánimo se renovó. Por lo contrario, se hizo una limpieza y ahora todos los hermanos que están creen en la palabra profética, creen que la obra es hecha a través de la palabra y usan las herramientas. Gracias a Dios las cosas están avanzando. Entonces quiero que ustedes compartan un poco cómo está la situación de las iglesias en Perú para que los hermanos todos tengan esta información. Amén, aleluya. En el año 2022 tomamos el encargo de sacar adelante el CEPEV. Pocas personas comenzaron en el sur de Perú. ¿Verdad? Nuestra visita en aquel año. En el año 2023, el hermano habló que él iba a venir solamente cuando estuviera duplicado el número de colportores y la misión se cumplió. Hoy, gracias al Señor, tenemos más colportores que están con la atención a la obra. Se convirtieron en misioneros de tiempo integral. En la iglesia, ahora tenemos 12 casas de adolescentes. El 2023 hasta ahora tenemos 12 casas de adolescentes, 6 casas KID, que estos tienen con más de 100 hermanos desarrollándose la iglesia. Hay mayoría de hermanos en Lima, hacia el norte también. A partir de estas ciudades, los encargos que el Señor nos dio, estas ciudades han sido fortalecidas para dar apoyo, suplir. La verdad, este es nuestro encargo hoy. Esto que se colocó en el corazón de los hermanos. Cierto, hermano Alex, hermano Pedro, estamos trabajando ahora en el CP. Tenemos una misión mucho más amplia y elevada. No solamente la parte metropolitana, sino también en otros lugares dentro de Perú. Porque este es el trabajo del CP. Las iglesias están muy alegres. Ellos dicen, hermano Ale, hermano Cristian,
Nosotros necesitamos colportores, cepistas. Es algo muy maravilloso. Las iglesias en Perú están despertando por la palabra que trae el gobierno de Dios. Estamos disfrutando con mucho amor reverente a la palabra. Nosotros tenemos un corazón agradecido. Estamos trabajando por la palabra profética. Ahora tenemos que estamos llevando hacia adelante a todos los hermanos. Necesitamos trabajar. Amén, aleluya. Muy bueno, muy bueno. Realmente, como recordó Alex, mi última visita fue en 2023 y fue ahí que ahí no veía que la situación del reportaje haya tomado fuego. Por eso que se lanzó ese desafío para volver. Y gracias al Señor volver en 2025 y la situación ya es otra. Y nosotros tenemos mucha esperanza que Perú avance rápidamente. Muy bien. Entonces, en Perú, yo compartí el sábado, yo quise mostrar que todos los hombres que Dios usó en el pasado para que nosotros tuviésemos los días de hoy, el Señor usó hombres antes, hombres con un corazón que estaba tornado solo para Dios. Entonces yo no pude detallar mucho, pero quería mostrar allá en Nehemías tanto los opositores principales que eran contra la reconstrucción de los muros, que se enojaron cuando supieron que Nehemías volvía para cuidar por el bien de Israel. Y esto es levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién eran los principales opositores? Era Sanballat y Tobías. Claro que después también se levantó Gesem, que es árabe. Pero Sanballat y Tobías eran personas muy cercanas de Israel, porque Sanballat era oronita y oronita es descendiente de Moab, es moabita, y Tobías es amonita. Entonces, tanto Amón como Moab fueron dos hijos descendientes de Lot, que vino de una relación incestuosa de Lot con sus hijas. Y también, cuando Israel vagaba por el desierto e iba a pasar por la tierra de ellos se lo impidieron, que los hijos de Israel pasasen por ahí. Por eso que Dios había jurado que ellos no entrarían en la congregación de Israel. Y yo quedé meditando. ¿Por qué? Porque eran personas muy cercanas a Abraham. Y ahí yo recordé en Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Yo quería llamar la atención sobre Abraham. Yo quería llamar la atención sobre el corazón de Abraham. Después volvemos a Génesis. En Hechos 7, cuando Esteban
la palabra que él dio delante del Sanedrín. Él también comenzó a hablar de Abraham. Capítulo 7 de Hechos, versículo 2 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Génesis 12 comenzó en Harán, pero aquí dice que es de verdad, es desde Ur de los Caldeos. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Muy bien, hasta ahora repitió casi la historia de Génesis. Pero en el versículo 5 hay que llamar la atención a algo. Y en ella, y no le dio herencia en ella. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Es decir, Dios no le dio la tierra, le prometió que le daría la descendencia, pero él no tenía hijo. Versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Qué quería mostrarles yo? Quiero mostrarles que la persona que Dios usa para hacer su voluntad son personas que tienen un corazón limpio, puro. No tienen ambición. Que Dios lo enriquezca. No tiene la ambición que Dios lo haga un hombre famoso. Entonces, a Abraham solo le interesaba hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Es lo mismo que los apóstoles del Nuevo Testamento. Los apóstoles son llamados por Dios. Es solamente para hacer la voluntad de Dios. Son enviados de Dios para transmitir la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Son este tipo de personas que Dios usa. ¿Por qué? ¿Por qué quiero llamar la atención de esto? Porque Nehemías era así. Nehemías estaba con su vida ya hecha, sirviendo al rey Artajerjes. Él tal vez sea uno de los más altos puestos del reino de Artajerjes. Estaba con su vida ya lista. Pero ¿qué fue a meterse entonces, ir a Jerusalén y enfrentar toda la dificultad, todo el ataque del enemigo? Y él no estaba ahí para hacer su propia voluntad. Entonces eso es muy importante. ¿Quién quiere traer el reino de Dios de regreso? Hacer la voluntad, reconstruir el templo y normalizar el servicio en el templo para traer al Señor de regreso, tiene que tener un corazón limpio como de Abraham. Esta es la gran diferencia entre Abraham y Lot. Lot en verdad representa a la gran mayoría de los hombres del mundo. Los hombres del mundo hoy son egoístas, solo piensan en sí mismos. Aun cuando buscan a Dios cuando están enfermos, buscan a Dios cuando pasan hambre, buscan a Dios cuando tienen una necesidad. Ellos buscan a Dios, buscan una bendición para sí mismos. Lot era así. Lot no tenía dónde ir. Entonces Lot siguió a su tío. Y su tío fue llamado por Dios. Y Dios bendijo al tío. Esa ida para Egipto, Dios enriqueció mucho a Abraham. Y Lot también se enriqueció gracias a Abraham. Entonces, solo que Lot, él quería también tener su propio patrimonio. Abraham tenía su riqueza, sus siervos, siervas, rebaños, ganado. Y Lot también tenía su ganado, su rebaño, siervos y siervas. Eso es un absurdo. Alguien que vino como hijo de Abraham
Abraham no tenía hijo y trajo a él como hijo. Él debería tener una actitud de decir así: hoy yo te conozco, tío. Usted nunca buscó nada para usted mismo. Usted está obedeciendo el llamamiento de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios. Usted no tiene ambición en su corazón. Yo también no quiero nada para mí. Yo quiero seguirte. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Lot estaría muy bendecido. Pero no. Lot prefirió tener sus propias cosas. Entonces yo llamé la atención de que ese es el mismo principio de idolatría. La idolatría es adorar ídolos para tener beneficios propios. Adorar ídolos para buscar su propio interés. Y entonces muchas personas hoy, infelizmente en el cristianismo, buscan a Dios como se busca un ídolo, para que lo favorezca a sí mismo, para ganar dinero, para tener un buen matrimonio, buenos hijos, buena profesión, un buen negocio. Infelizmente es eso. Entonces, faltan personas que realmente tengan un corazón limpio, que solo busquen la voluntad del Señor. Por eso, yo no tuve tiempo de explicar bien en la conferencia, pero este es el punto principal. Que todos nosotros podamos aquí tener este corazón que no busca nada para sí mismo. Ahí sucede ¿qué? ¿Qué sucedió? Ahí entonces queda más claro cuando Abraham dijo: esta tierra nos da para vivir ustedes dos, nosotros dos. Entonces vamos a tener que separarnos. Si usted va a la derecha, yo a la izquierda. Si usted va a la derecha, yo a la izquierda. Vamos a tener que separarnos. Entonces te voy a dar el privilegio de que tú elijas primero. Eliges primero. Y Lot no titubeó. Lot tendría que haber dicho: no, usted es mi tío, usted tiene que elegir primero. Yo no quiero, no tengo ese derecho. No, él eligió, y eligió la llanura, la vida fácil, y fue descendiendo y descendió hasta Sodoma y Gomorra. Y por fin fue su vida muy triste. Dios tuvo que mandar 2 ángeles a Sodoma para sacarlo forzadamente. Fue difícil que él salga. Su mujer no quería salir, sus hijas y sus yernos. Ellos se burlaron de él. Fue muy difícil sacarlo. Y su mujer miró hacia atrás y se tornó una estatua de sal. Y con eso sus 2 hijas incestuosamente tuvieron 2 hijos para dar descendencia a Lot, que es Moab y Amón. Y justamente estos 2 son los que siempre se opusieron a los hijos de Israel. En el desierto no ayudaron a los hijos de Israel. Eran tan cercanos a Abraham. Y ahora, en la reconstrucción del muro, fueron también los opositores principales. Entonces, son personas cerca de nosotros. Parece pariente, parece bien cercano. Solo que son personas que tienen su propio interés. Son personas que buscan una ventaja para sí mismos. Buscan un propio proyecto de obra. Ellos tienen una búsqueda de seguidores, de tener seguidores, de tener fama. Todo eso Dios no bendice. Dios no puede usar personas así para hacer su obra y su voluntad. Entonces es muy importante que dejemos claro que hoy, quien busca reconstruir los muros y normalizar y ordenar las cosas dentro de Jerusalén, tiene que ser personas de corazón limpio, corazón puro. No busca nada para sí mismo. Nosotros solo queremos hacer la voluntad del Señor, no es la voluntad del hombre. No es mi proyecto, no es mi obra, no es mi fama, no son mis seguidores. Es buscar la voluntad del Señor, que el Señor pueda realmente ganar cada vez más este grupo que yo llamo de pequeño rebaño, este grupo de la iglesia en Filadelfia, y también son los 144.000 vencedores vivos que recepcionarán en su regreso, y también son los que forman el Hijo varón.
y que Satanás tanto odia y quiere destruir. Pero nosotros somos estos que vamos a estar y vamos a traer al Señor de regreso. Servir ao Senhor e para participar da reconstrução dos muros, né? Na verdade, Aleluya. Es una porción muy rica alicerce sólido para que nós que tener un corazón puro para servir al Señor. né? Principalmente, acho que esse coração puro é Esto es un requisito que aspiram servir ao Senhor, né? Por exemplo, no CEAP, para que podamos servir al Señor. CEAPistas, na igreja El corazón puro principalmente, né? Estão servindo um tempo. Es para los que sirven y los que aspiran al servir al Señor. Tenemos CEP en la iglesia por un largo periodo de tiempo. Mas ellos también son encantados por las cosas materiales. Más en la iglesia, los servicios, la obra. Eso puede nublar sus pensamientos, su entendimiento. Tenemos a Lot y Abraham en un principio como se trataban como familia, pero luego vinieron los pleitos donde Lot quería tener sus intereses personales. Ajá, él debió haberle dicho a Abraham, no, yo no me voy a apartar de usted, yo quiero seguir con usted. Sería un corazón desprendido, nada de acumular para mí. A mí me tocó mucho esto. Cuando Ruth pudo haberse ido y dejar a Noemí, mas ella, a donde usted fuere, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Mas su cuñada se fue de una vez con cuñada. Mas yo entiendo esto, que necesitamos tener es un corazón puro. Debemos tener un corazón para poder servir al Señor, un corazón puro. Abraham escogió al Señor desde mucho tiempo. Por eso que le llaman el padre de la fe. Él no quería nada para sí mismo. Tenemos un ejemplo en Abraham. Tenemos a Esteban como ejemplo. Tiene un corazón muy puro para hacer la obra de Dios. Un corazón alegre para poder hablar. Muchos de los religiosos de este tiempo es muy maravilloso escuchar y disfrutar. Por eso quien tenga oído, que oiga. En los servicios siempre oramos al Señor. Que podamos hacer las cosas que agradan a usted. Haciendo el servicio con los cepistas, con los jóvenes. No para que amen, sino para que amen la palabra profética. No para que nos amen a nosotros, sino a la palabra. Porque la palabra es quien los gobierna. Porque con un corazón puro, ellos pueden traer mucha. En el CP, los viernes y los sábados, los adolescentes con nosotros. Cuando ellos vienen hacia nosotros, ellos están más alegres. Salimos a las calles a hacer el ven y ven. Los adolescentes con corazón puro pueden traer mucho más personas. Los traen a las reuniones con mucho gozo, haciendo gritos de guerra.
nosotros podemos ver a las personas con corazón puro. El Señor hace la obra a través de la palabra. Amén. Realmente los adolescentes tienen una energía especial. Dios dio realmente una cosa muy especial. Ellos pueden traer personas al Benivé. Ellos pueden traer en las calles, orar por las personas. Y también gracias al Señor, el Señor, están los intendentes y capitanes ayudando. Así cuando ellos abren un frente, nosotros podemos ir detrás de ellos y hacer una consolidación. Es un buen trabajo. Entonces, siguiendo aquel encargo que estaba hablando, usando, y Alex ya anticipó, hablando del libro de Ruth. Vamos a volver a ver el libro de Ruth un poco. Ruth era nuera de Noemí. Noemí era la viuda de Emelec. Aquí en Ruth capítulo 1:1, en los días que había un hombre de Belén de Judá que salió a habitar en tierra de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Emelec y su mujer Noemí. Sus hijos eran Malón y Kión, efrateos de Belén de Judá. Ellos eran de la tribu de Judá. Vinieron a la tierra de Moab y ahí se quedaron. Y entonces murió Emelec, el marido de Noemí, y quedaron ellos de sus hijos. Y ellos se casaron con moabitas. Un hombre de una era Orfa y la otra Ruth. Murieron también los 2 hijos. Amparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y al final, la nuera Orfa volvió a la casa de su madre, pero Ruth no quiso. No quiso dejar a Noemí. Versículo 16. Ese versículo es muy importante. Usted puede decir, si aunque Lot haya hecho buscar su propia voluntad, su interés propio, y yo por acaso nací en esa descendencia, entonces yo no tengo más chance. Yo nací en la casa de Moabita, no tengo más chance con el Señor. No, tiene, claro que tiene. Este es el caso de Ruth. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Yo quiero seguirte. Todo lo que Lot tenía que hacer no hizo. Y Ruth, su descendencia, sí. Ya pensó, Lot debería haber dicho esto: Abraham, por favor, no me diga que me vaya. Yo quiero seguirte, no me impida seguirte. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice Ruth? 1:16. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Lot tendría que haber dicho a Abraham: Abraham, donde tú vayas, Abraham, yo voy detrás de ti.
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará ese corazón que Lot no tuvo con Abraham, la Ruth tuvo con Noemí. Entonces era de ella, y ella terminó casándose con Boaz, y Boaz el padre de Yesé, y Yesé el padre del rey David. Miren, qué cosa maravillosa. David tuvo una ascendencia de moabita, pero una moabita rescatada. Entonces, gracias al Señor, miren, cómo nosotros necesitamos tener, aunque usted y su ascendencia, su parentela siguió otro camino, pero si usted dice, no, yo no tengo otro camino, yo voy a seguirte, no me obliga a no seguirte, yo te seguiré, donde tú vayas, yo iré detrás, tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Yo voy a morir ahí. Si hay que morir ahí, yo muero ahí. Entonces es un gran incentivo para nosotros. No luchar nada por nosotros mismos. Y el Señor hace que las cosas sucedan. Y nosotros podremos ser alguien. Y que muchos vendrán a hacer con nosotros la voluntad del Señor. Y así yo dije todo esto solo para decir que este es el corazón de Nehemías. Nehemías era copero del rey. Copero del rey significa hombre de extrema confianza. Últimamente vemos en los noticieros que las personas envenenan a otras personas, envenenan con torta. Imagínense si alguien quisiera matar al rey. Entonces, el copero era aquel que era de extremada confianza, sabía el origen de la bebida del rey y aún más tenía esta costumbre. Toda bebida que el rey bebía, el copero tenía que beber un poco para probar que no estaba contaminada. Entonces, el copero en aquel tiempo del rey era de extrema confianza y no solo eso, era de gran influencia. Posiblemente hasta sea un consejero del rey, alguien que da consejo al rey. Él estaba con su vida hecha, él no se preocupaba por su vida, él ya había hecho todo en la vida. Pero ahí, cuando él se preocupó con Jerusalén, y cuando sucedió aquella historia, el templo ya había sido reedificado. Zorobabel ya había regresado y edificado el templo. Y ya hacía más de 70 años de esto. Entonces él preguntó a su hermano que fue a Jerusalén, con los que estaban con él, ¿cómo está el pueblo que no fue al exilio? El pueblo pobre de la tierra fue dejado. No los llevaron porque eran tan pobres, un pueblo miserable, ni siquiera les importó llevarlo. Pero los que volvieron con Zorobabel 70 años antes, ¿cómo están ellos? ¿Están viviendo bien en Jerusalén? ¿Es una ciudad normal? No. Ellos dijeron, Jerusalén está en la miseria. El pueblo que está ahí está en completo desprecio. Los muros están derrumbados, las puertas están quemadas. Eso entristeció demasiado a Nehemías. Eso quiero mostrar a los hermanos. Nuestro corazón no tiene que ser nuestro propio bienestar, nuestra prosperidad. No es que nosotros estemos bien con una nueva familia, una nueva profesión, una buena posición en la iglesia. No, no estamos por eso. Estamos preocupados con Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Ahí, hermanos, él hizo de todo, pidió permiso y autorización al rey y volvió a Jerusalén para reconstruir. Eso ya no voy a hablar porque eso es de otro mensaje. Pero solo quiero corregir algo. Yo le dije a los hermanos que los muros fueron construidos en pocos meses, pero en verdad está en los capítulos 6 de Nehemías, los muros se terminaron en 52 días. Pero yo dije pocos meses, ¿por qué? Porque cuando Nehemías recibió la autorización para volver,
Y era diciembre del 445 antes de Cristo. Y cuando terminó el muro, era septiembre 444. Entonces, yo dije de poco menos de un año. El tiempo que Nehemías salió de Persia y fue a Babilonia. Fue a Jerusalén. Ese tiempo, ellos más o menos da 10 meses. 10 meses. Pero en 52 días los muros fueron reconstruidos. Pero con los muros reconstruidos, Nehemías no terminó su trabajo. Él había recibido 12 años nombrado por el rey Artajerjes por 12 años gobernador sobre aquella región de Judea. Entonces, en otras palabras, los muros es una nueva etapa donde se estableció el gobierno de Dios, y eso es muy importante. Dios finalmente tiene por fin quien establece un orden dentro de su ciudad. ¿De qué le sirve tener la casa de Dios si dentro de la ciudad donde está la casa de Dios no hay gobierno? Gracias al Señor. Cuando las puertas y los muros fueron reconstruidos y las puertas fueron colocadas, eso fue en Nehemías 7, luego 7:1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Miren, cuánta cosa necesita ser restablecida. Los porteros, los cantores y los levitas. Mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Él nombró personas que gobernasen Jerusalén, personas que sean temerosos de Dios y que sean fieles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es solo personas que gobiernan hombres, no, gobiernan para Dios, no para los hombres. El gobierno de Dios necesitaba ser establecido dentro de Jerusalén. No era gobierno del hombre, no era gobierno de Nehemías, no era hombre fiel a Nehemías, era hombre fiel y temeroso a Dios. Y cuanto más usted tiene más responsabilidad, usted tiene que ser más temeroso y más fiel a Dios, más que todos los demás. Entonces estamos aquí, gracias a Dios, estamos restaurando la palabra. Los hermanos están volviendo a percibir que la palabra está, ahí es donde está el gobierno de Dios. La palabra donde está la voz de comando, de mando, y es la palabra que debemos obedecer y practicarla. Eso traerá gobierno de Dios. Pero una vez que estemos debajo del gobierno de Dios, Dios quiere restaurar todas las cosas. Dios quiere restaurar los muros, quiere restaurar las puertas. Y no sirve solamente no tener el rayo. No adelanta terminar los muros y puertas sin tener el portero. Están listos los muros, están las puertas, pero faltan los porteros. Y teniendo los porteros, ¿qué es que hay que haber dentro de la ciudad? Hay que haber cantores y levitas para servir a Dios. Entonces hay que normalizar todo. Y tiene que haber un gobernador en la ciudad de Jerusalén, que eran Ananí y Ananías. Esas eran personas que están totalmente sintonizadas con Dios, obedientes a Dios, fieles a Dios y temerosos de Dios. Creo que ya hablé mucho, así que André, yo sé que estás loco para hablar, así que también tú puedes hablar ahora. Voy a dejar que ellos hablen primero. Comiencen. Amén, Señor Jesús. Nehemías tenía un corazón agradecido. Mas como dijo el hermano, no solamente edificar los muros, sino también
También es necesario un gobierno. El gobierno de Dios está dentro de los muros. Se necesita también quienes hagan la obra de Dios. Así como habló el hermano Pedro, aun cuando estén hermanos, estén en otras denominaciones, mas están dentro del gobierno de Dios, dentro de los muros. Así como los cantores, mujeres que están sirviendo a Dios de corazón puro. Justamente Nehemías fue a buscar de estas personas para que pudieran trabajar dentro de los muros, para que el gobierno de Dios avance. Para que la palabra de comando del gobierno de Dios, así como el CP, los jóvenes, los adolescentes, y ellos vienen con muchas cosas de sus casas, con los muros derribados. Mas cuando ellos llegan al CP, ellos comienzan a cambiar sus corazones. La palabra de comando comienza a gobernar en ellos y ellos toman una dirección para hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor ahora quiere tener un gobierno, un ejército, para poderlo traer de vuelta. Es muy maravilloso. Amén. La verdad es que ese asunto de amar la palabra, amar el gobierno de Dios, como dice el hermano Cristian, es muy importante. Yo pienso que Ruth tenía un corazón simple. Ella no pidió irse. Nosotros necesitamos de este corazón. Un corazón maravilloso para Nehemías. Esto tocó mucho en estas porciones que el Señor habló en esta conferencia. El condicional sí. ¿Cuán importante es el gobierno de Dios? No solamente tener el templo, sino el gobierno de Dios teniendo los muros. Tenemos la palabra, mas necesitamos valorar la palabra como la verdad es, palabra de Dios. Es la verdad presente para nuestros días. Así como dice Cristian. Tenemos jóvenes en el CP. Ellos llegan de diferentes maneras. Ellos tienen diferentes situaciones. Nosotros hablamos para ellos que no es tan importante el pasado, sino el presente y cómo puede hacer el Señor el futuro para ellos. No tenemos capacidades, más tenemos un amor reverente a la palabra. Y también se les transmite es no tener un gobierno humano, sino tener un gobierno de Dios. Hoy tenemos mucho encargo para ir a las ciudades cercanas, donde aún no hay testimonio. Vamos para este próximo año poder llegar a esas ciudades donde no hemos ido. Hay ciudades donde no tienen los muros levantados. Más los jóvenes no tienen esa capacidad para hacer esto, más tienen un amor. El corazón de ellos quedó constrangido. Él dejó todo lo que él tenía, todas las cosas que nosotros tenemos que dejar siempre para poder servir al Señor. No para tener una reputación y un nombre, una obra propia, más a la verdad es para que la obra de Dios sea hecha en toda la tierra y en las ciudades aún donde no tenemos testimonio. Por eso es muy importante el tiempo de consagración.
como pasó Nehemías 12 años, porque era la palabra de Dios en él gobernando. Esa palabra, cuando llega a nosotros con un corazón simple, somos un canal para que esta palabra pueda gobernar en las ciudades, en las regiones, en las familias. ¿Dónde estamos? Amén. Estos versículos de Nehemías 7. Sei lá, precisasse de prefeitos, policiais, né? Ou outras coisas. Mas quando Neemias fala, ele coloca porteiros, cantores e levitas. Não tem nada. Cuando Nehemías habla de tener porteros, cantores, es tener una organización humana. E nem escolhendo as pessoas que eventualmente pudessem roubar para si. Ni escogiendo las personas Então, que pudiesen ser autoridades. A mí me gustó mucho esto. Para las funciones que fueron. En el capítulo 13, él habló. Comienza la orden en Jerusalén. Que se cierren las puertas. Abre las puertas, cierra las puertas. Hay alguien que está en el comando, en este funcionamiento. Aun cuando no tenían mucha gente, los moradores continuaban celando, vigilando los muros, porque la orden era a partir de ese momento. No está listo aún. Aún hay muchas cosas para hacer. La vida de la autoridad dentro de Jerusalén tiene que pasar. Restablecer. El entusiasmo de los cantores. Volver a terminar la obra del Señor. Aquí hay una clave muy importante en estos dos versículos. Los porteros no son meramente lo que nosotros entendemos hoy. Entonces, yo vivo en un departamento de San Pablo y abajo en la recepción hay un portero. Y hay un portero en el garaje. Y cada uno cumple un horario. Tal vez tengan 3 porteros en 24 horas, 3 porteros. Ellos cumplen su horario y se van. Pero espiritualmente el portero es aquel que cela por la entrada de personas que Dios quiere impedir aquello también que trae daño a la ciudad. Entonces, son los que celan por la puerta. Por eso, todos nosotros tenemos esa función de portero. Todos nosotros tenemos que celar para que todo aquello y aquel que va a distraer al pueblo con el gobierno de Dios a través de la palabra que Alex habló muy bien. Es un portero, tiene que celar, tenemos que celar. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, ¿recuerdan cuando yo hablé sobre Gálatas 3? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aparentemente es una doctrina, pero ese tipo de portero. ¿Por qué? Recuerden que yo alerté, nosotros no podemos ni podemos tornar estas herramientas que Dios nos dio hoy y sustituir la palabra profética. Lo que quiero decir es lo siguiente, usted usa como método inmersión en la palabra, los adolescentes, grito de guerra, y hacer de eso un método sustituyendo la palabra de Dios como gobierno. Si usted no ve esa sutileza, usted puede ser siendo un mal portero. Necesita ser un buen portero. Siempre tiene que llevar de regreso para que la palabra de Dios gobierne realmente y el Espíritu tenga el espíritu de gobernar.
Y si no, vamos a volver a la práctica de la ley. Claro que no volveremos a practicar la práctica de la ley de Moisés, pero en ese principio podemos volver a confiar de nuevo en los métodos, en la metodología, capacidades, en nuestra experiencia pasada. No, nosotros dependemos del Espíritu, el Espíritu que gobierna, y el Espíritu es vivo. Este punto es muy importante. Y también Alex recordó que yo hablé en Lima, Éxodo 19, que yo le mostré que el gobierno, que Dios gobierna a través de su palabra, porque Éxodo 19, Dios dijo, sí, si oyeres mi voz diligentemente y guardares mi pacto, entonces el resultado vendrá. Pero ¿cuál es la condición? La condición no es, si ustedes establecen una buena organización, una buena administración de la iglesia. No, aquí dice, sí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Guardar es poner en práctica. Poner en práctica es oír la voz del Señor, la palabra del Señor viva y practicar esa palabra viva. Esa es la única condición que Dios tiene para su pueblo. Es la única manera que Dios tiene para gobernar a su pueblo. Eso ya estaba ahí en Éxodo 19 y nunca vimos en el pasado. Entonces, no hay como usted refutar que el gobierno de Dios está en su palabra. Entonces, si usted saca, por ejemplo, hay dos condiciones. Si oyeres mi voz y guardares mi pacto, si el pueblo no oye con diligencia, o el pueblo escucha, pero no practica, entonces esa condición no se atiende y el resultado no vendrá. ¿Cuál es el resultado? ¿El resultado cuál es? Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, esto me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Pero si nosotros oímos la palabra y dejamos que ella nos gobierne y practicamos la palabra, el resto Dios hará. Dios hará con que Dios seamos su propiedad exclusiva, especial tesoro, y también seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, la obra es Dios quien hace. Nuestra obligación es oír diligentemente su palabra. Y para terminar, volviendo a Nehemías 7, recuerden que yo mencioné que en 2017 el Señor nos dio una palabra sobre entusiasmo, excelencia e inclusión. Entonces, gracias al Señor, con los muros levantados y las puertas colocadas, yo diría así, para quien entiende de computación, el hardware está a nuestra disposición, el computador está ahí, el CPU está, el teclado está, yo tengo todo el hardware pronto. ¿De qué me sirve tener hardware si yo no tengo sistema operativo, si yo no tengo programa, si yo no tengo aplicaciones? No me sirve de nada. Entonces, si yo coloco los muros y las puertas y no restauro lo que adentro, de nada sirve tener muro y puerta. Entonces, gracias al Señor que hemos establecido el hardware, somos el software. Entonces, tenemos que poner las cosas en orden. Entonces, yo relaté nuestra experiencia de 2017. Habíamos perdido el entusiasmo. Gracias a Dios, aquella palabra volvimos a tener entusiasmo. Imaginen solamente durante 70 años, después de la construcción del templo, de la reconstrucción del templo, 70 años sin entusiasmo, sin alegría. Gracias al Señor cuando Nehemías regresó. ¿Recuerdan? Que él salió y rodeó la ciudad y vio los daños, cómo estaban los muros caídos, las puertas quemadas. Y después
que él fue a hablar con los sacerdotes, con los nobles. Hay gracias al Señor. Capítulo 2 está eso. Versículo 17, él juntó los judíos, los sacerdotes, los nobles, los magistrados, y les dije a ellos: ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Eso quiere decir que dijo: vamos a restaurar el entusiasmo. Vamos, ¿por qué están desanimados? La situación está en miseria, pero la buena mano del Señor está con nosotros. Vamos a reedificar. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, la primera cosa es restaurar el entusiasmo. Las iglesias están entusiasmadas. Los adolescentes no nos dejan estar desanimados. Los adolescentes tienen energía de vida tan grande. Y no solo entusiasmo, la excelencia. Inclusión, es que yo dije que a partir de 2017 pasamos a hacer inclusión de mujeres. Gracias al Señor, y las mujeres hoy son activas en la iglesia, y también inclusión de los más jóvenes. Tanto es así que ustedes son fruto de lo que el Señor nos despertó en 2017. Gracias al Señor, hoy es otra la situación. Lo que quiero decir, ahora que estamos, gracias al Señor, que estamos con la iglesia de Filadelfia, que los que están con nosotros están claros de que Dios gobierna a través de su palabra. Y nosotros amamos la palabra, tenemos temor reverente de la palabra. Entonces, el Señor tiene cómo hacer su obra en nuestro medio. Solo que no podemos parar aquí. Tenemos que restaurar el entusiasmo, restaurar la inclusión. Pero ahora, esta semana le dije a André, ¿está ahí? André, necesitamos restaurar la excelencia en todo, no solamente la excelencia en términos materiales de un evento, sino excelencia espiritual. Todo lo que hagamos, vamos a hacer con excelencia. En este semestre, yo quiero golpear esta tecla, esta conferencia internacional. Ustedes tengan seguridad de que voy a golpear esa tecla. Necesitamos restaurar. Por eso Alex ya dijo un poco, en Lima, vamos a hacer un trabajo excelente con los adolescentes. Vamos a trabajar con excelencia en el CPEP, con los colportores. Vamos a trabajar con la iglesia. Vamos a envolver a todos, a los adolescentes, jóvenes, intendentes. Y vamos a usar esa herramienta. ¿Para qué? Vamos a ayudar a aquellas iglesias que hace muchos años que están, pero no salen de su lugar. Hay 10 personas, 15 personas, 20 personas, no pueden avanzar. Vamos a llevar adolescentes, vamos a llevar tropas, capitanes, intendentes. Vamos a ayudar con que estas pequeñas iglesias también tengan sus adolescentes y cambien su manera de reunirse. Comiencen a hacer ven y ve, la misión de la familia y así en adelante. Y vamos a trabajar en las ciudades polos y ciudades importantes de cada país. Y vamos a trabajar en cada ciudad, en las ciudades vecinas. Tantas ciudades alrededor y no hay iglesias. Aún en ciudades grandes hay tantos distritos sin testimonio. No basta reconstruir los muros. No basta solamente colocar las puertas. Vamos a trabajar con excelencia. Vamos a entregar al Señor 100% de nosotros. Vamos a dar todo para el Señor. No es hora de acomodarnos. No es llevar la vida de iglesia como era. Creo que de aquí en adelante vamos a tener una nueva etapa en la vida de iglesia,
saliendo de la tibieza, de la comodidad. Vamos a hacer que el Señor consiga en nosotros excelencia en todo, para colocar en orden todas las cosas dentro de Jerusalén lo más rápido posible. Y yo creo, hermanos, que no tenemos mucho tiempo para que el Señor regrese. Ahora es con ustedes. Aleluya, na verdade, qué riqueza, irmão. Na Están verdade, mudos. nesse trecho de Neemias 2, Vamos, Alexis. Neemias 7, Aleluya aí es fala riqueza. que a cidade En era este espaciosa, trecho de Nehemías 2, pero pouco povo dentro. Nós la precisamos ciudad era agora espaciosa y recuperar o grande, entusiasmo, assim como pero Neemias con falou poco para o pueblo. povo. Vamos Ahora a nosotros renovar necesitamos planos, né? recuperar E el aí eles falaram, vamos entusiasmo, así voltar, como vamos habló andar. Nehemías E al eles pueblo. ficaram Vamos a reconstruir. entusiasmados com um Y espírito ellos de dijeron, ánimo para o bem. vamos a E levantar. esse versículo, na verdade, eu tenho Ellos se muito entusiasmaron con un espíritu acho, irmão, na animado verdade, que este ano para nós volver. temos muito trabalho a fazer. Yo Começou o yo trabalho, creo né? Assim que como este año finalizou suas palavras, tenemos mucho eu estou trabajo tomando que um hacer. encargo Apenas do está Senhor, né? Para comenzando nossa el trabajo. cidade, para o CEAP, para os comportores mesmo, Por esta na verdade, palabra yo o estoy Senhor tocando mucho este encargo del nós Señor queremos para esta las ciudades, ação, para el sabe? CP, Porém, para los também colportores excelência mismos, espiritual, na verdade, porque lo não que el Señor não quiere podemos ficar es que solamente tengamos entusiasmo, com pero aquela también excelencia imersão espiritual. No, a la verdad nosotros técnica no ou podemos estar já solamente religiosa, né? Ou con, a con, folha de ruta, não sei se con fala una assim inmersión no Brasil, superficial né? o técnica o Seguir o religiosa. roteiro, né? Não temos o La hoja de la ruta, verdes, siguiendo la ruta o el roteiro. né? Nós temos, graças ao Senhor, cada semana a palavra, uma palavra fresca, Si oyeres diligentemente mi voz, cada semana una palabra fresca, viva, y esta palabra nos da el entusiasmo y tenemos mucho que hacer. Así como el versículo 4 de Nehemías, la ciudad era espaciosa y grande. Nosotros tenemos pocos hermanos en muchas ciudades. Hace poco tiempo, esta semana, nos estábamos llevando muchas cosas, estrategias del CP. El Señor habló para usted. Ella comenzó a quejarse, yo hablé a ella. El Señor habló, ¿qué es lo que está necesitando de ti en esta ciudad? El Señor necesita que tú en esta ciudad seas una capitana que pueda servir a los adolescentes. Entonces, más yo no tengo capacidad, no sé ni qué hacer. Solamente una cosa, seguir de cerca la palabra que el Señor va a hacer contigo lo que Él necesita hacer en esa ciudad. Porque en esa ciudad tenemos hermanos de más de 40, 50 años y tenemos jóvenes y adolescentes. No tenemos mucho. Para abastecer as demás igrejas pequenas, né? Anhelamos que esta ciudad se convierta en una ciudad principal para abastecer las ciudades pequeñas. Cuando hay muchas ciudades, pero no hay muchas casas levantadas. Por eso que tenemos que hacer mucho trabajo con los hermanos, con los intendentes, con los responsables, con las hermanas conectadas, con los adolescentes, con los capitanes. Hay mucho trabajo que hacer. Amén. Amén, cierto. Como dijo el hermano, en el 2017, la palabra entusiasmo y excelencia. Muchos jóvenes comenzaron a ser más alegres con los himnos, cantando, disfrutando más el fruto de ellos. Ahora son colportores de ahora. Son fruto de estas palabras, de ese mover que el Señor trajo para que muchos de ellos sean aquellos que estén haciendo gritos de guerra. Lleven a muchos jóvenes y adolescentes para traer al Señor de vuelta. Ahora, en el CP,
Nosotros llevamos a los jóvenes a hacer la inversión, más la palabra profética es la que nos gobierna. Durante la semana, 2, 3 veces escuchamos el hablar profético, lo que el hermano Pedro está hablando, haciendo transcripción, la inmersión dinámica para ser mucho más alegre ahora, para tener mejor enfoque en la palabra. Más como el hermano Pedro habló, los porteros. Debemos que ser buenos porteros que guíen a los hermanos, a las personas, al gobierno de Dios, al gobierno de la palabra. Mas nosotros tenemos que oír más diligentemente la palabra de Dios. Ahora todos los jóvenes que están cooperando con nosotros aquí en el CP, los capitanes, tienen una cosa muy clara, que es ser gobernados por la palabra, que ellos pueden llevar a los adolescentes al gobierno de Dios. Eso traerá al Señor de vuelta. Ahora, como dice nuestro hermano Ale, tenemos que salir a muchos campos, a muchos lugares, para practicar todas estas cosas, para llevar a estos hermanos a la iglesia, para que escuchen la palabra profética, que es la que gobierna, que es la dirección. La palabra profética es el gobierno de Dios dentro de los muros. Ahora estamos practicando, estamos muy alegres, y esto es lo que están haciendo los jóvenes, lo que le da la alegría, el gozo, la palabra profética. Para poder terminar, yo recuerdo que la palabra profética es un ungüento, un óleo, un aceite que limpia nuestro corazón de todas las impurezas, para que nosotros podamos recibir la palabra profética con un corazón puro. Que esta palabra pueda crecer en nosotros. Muchas gracias, hermano. Amén. Hermano Pedro, excelencia. No es dar el tiempo que nos sobra de nuestras vidas para que las cosas, para que el Espíritu parezca. Es la prioridad. Dar lo mejor de lo que nosotros tenemos, para que podamos estar felices, suplidos por la palabra. Los jóvenes están llenándose de las experiencias, felices. No hemos llegado al final. No nos podemos acomodar. Siempre necesitamos dar el 100%. Ya es la hora de que todos funcionemos. Algunos dan 210%. Ahora todas las diferentes edades, las tropas, los capitanes, los intendentes, todos dando lo mejor. Claro, no es como estamos hablando la palabra. Los muros están siendo edificados. Es lo mejor de nuestro tiempo, nuestra dedicación, para que el Señor termine esta obra, porque la excelencia es un nivel más, por encima. Siempre hay un nivel mayor, superior. Hay otro. Eso. Vamos. Yo quería decir lo que esa hermana dijo. Si usted aún no consigue seguir todo lo que el Señor está haciendo en las iglesias, si usted cree que es incapaz de servir al Señor, y con todo esto que está sucediendo, usted no tiene capacidad de cuidar de adolescentes y ser un intendente, de hacer misión familia, hacer ven y ve, red de cuidado. Usted no tiene capacidad o usted no tiene tiempo. Le voy a decir algo. Para estos que nos están escuchando, o usted puede ayudar a otros también. No necesita comenzar con una exigencia muy alta diciendo, los hermanos están exigiendo que comience a servir. No necesita eso. Como Alex dijo, la única exigencia del Señor es oír diligentemente la voz del Señor. Eso quiero alentarlo.
puede no tener tiempo, no tener capacidad, no sabe ni cómo comenzar a servir. Pero sí una cosa puede hacer, seguir de cerca la palabra, esto es, oír diligentemente la palabra. Por lo menos acompañe la inmersión todos los días, lleve la hoja de inmersión, haga inmersión con seriedad, haga gritos de guerra cuando usted pueda y acompañe la palabra. No pierda la palabra, palabra de domingo, palabra de jueves, de sábado. Y también en su vida de iglesia ahí, cada reunión. Entonces yo tengo la seguridad que varios de estos valientes de David que están sirviendo con mucho empeño, ellos también creían que no tenían tiempo. Ellos creían que no tenían condiciones para servir, con más empeño, con más tiempo. Pero cuando comenzaron a seguir de cerca la palabra, oír diligentemente la palabra, el Señor hace milagro. El Señor hizo milagro en su vida. Y hoy van a varias conferencias regionales donde hay comunión. Ellos van cuando pueden, ellos van. Entonces, no necesita colocar una exigencia muy alta, solamente busque seguir de cerca la palabra, oyendo diligentemente la palabra del Señor y colocándola en práctica. Solo eso es lo que le pido. Y el resto, deje que el Señor haga. Y Él hará. Amén. Andrés, elija a alguien para que ore por nosotros. Vamos a escoger a Alex, porque tiene la franela de los 144,000. Vamos a hacer la oración. Señor Jesús, muchas gracias por todo lo que ha hablado a nosotros en estos días, principalmente también refrescándonos en esta noche, bendiciéndonos. Bendiga a cada hermano que estuvo presente con nosotros. Lleva para cada uno de nosotros una porción que nos haga más próximos de su palabra, más próximo, más cerca de su hablar vivo. Pedimos que bendiga cada ciudad, cada región, cada iglesia, cada una de las diferentes edades de los adolescentes, de los kids, de los intendentes, de los adolescentes. Nosotros ahora ya estamos en este trabajo que necesitamos seguir edificando, pero no queremos hacerlo por tradición, sino porque tiene que ser llevando adelante su entusiasmo, su vigor y su palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Fue muy bueno, hermanos del Perú. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Que el Señor bendiga a todos. Buenas noches a todos. Amén. Chao.